voces que forman parte de la noticia. El contacto al iniciar este informativo es con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el año pasado mientras realizaba actividades en su campaña por la presidencia de la República. Amanda, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, Carlos, a toda la gente que está ahí escuchándonos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar en los medios de comunicación que nos apoyan para poder seguir llevando este mensaje de amor, sobre todo, y de verdad y responsabilidad para nuestro país. ¿Qué tanto de verdad, Amanda, y justicia se ha encontrado en esta última condena registrada a 5 personas vinculadas con el asesinato de su padre? Bueno, este es un primer paso. Voy a atreverme a decir que es una primera victoria con un sabor amargo. Dentro de esta estructura narcodelictiva que conforma la parte material de este crimen, habían muchas más personas que fueron asesinados durante la custodia del SNAI. Eran los gatilleros. Primero, el primero, alias Ito, él murió el mismo día del asesinato de mi papi. Otros 7 fueron asesinados en la cárcel. De estos 6 más que quedaban, 5 fueron procesados, 1 fue sobreseído. ¿De qué verdad o de qué justicia podemos hablar con ese nivel de infracciones al proceso? Me parece un nivel mínimo. Sin embargo, estas penas son contundentes, son altas. Tenemos 34 años para autor mediato y coautora, que serían alias El Invisible y alias La Flaca, y 12 años para los cómplices. Es una pena alta. También no puedo dejar de pensar en que son personas jóvenes que se acaban de tirar la vida de una forma terrible. El Invisible ya estaba en la cárcel, pero aún así son seres humanos. Yo tuve el infortunio de compartir todas las horas de audiencia con ellos a través de una pantalla de Zoom, y más allá de ver todas sus, todas las formas sin escrúpulos en las que ellos viven y sin ningún remordimiento en las que ellos están ahí en las pantallas, veo que hay humanos detrás de eso, y me apena mucho por la vida del país, por cómo se encuentra. Y lo que más me afecta es que al Estado ecuatoriano no le interesa resolver este caso, sino que Amanda, lo tiene ahí lleno de huecos, lleno de dudas, pues que justamente iremos develando a lo largo de la entrevista. pese a eso, Amanda, seguramente habrá apelación, instancias de parte de la defensa de los condenados para poder seguir con el proceso, intentando de buscar algún tipo de situación a su favor. Entendemos que ustedes también van a estar alerta sobre ese particular, pero más allá de eso, ¿cuáles son los siguientes pasos que la defensa, es decir, la gente que está a favor de encontrar la verdad total, en este caso, tomará, con ustedes seguramente a la cabeza, para poder seguir de alguna manera buscando toda la verdad? Bueno, lo que usted dice, Carlos, es totalmente preocupante, más allá de que ellos tengan sus derechos a apelar y eso. Me parece que vemos en estos días un escándalo que se ha dado por el deseo del correísmo de tomar el Consejo de la Judicatura. Y ahí es cuando me asusto, ¿no? Y digo, claro, si es que estos jueces corruptos que ya estamos acostumbrados, ya les conocemos, ya vimos lo que hicieron con el caso Metástasis y Purga, ya sabemos de qué calaña son. Si ellos son los jueces que van a tener los casos, y si ellos son los jueces que van a estar a cargo de la justicia, de la investigación del caso de mi padre, ¿cuál es el futuro que nos espera? Eso me tiene aterrada, me tiene muy preocupada. Todas las formas ilegales dentro de este proceso del tema de la judicatura solo me hace recordar que por eso es un fracaso, por eso esta victoria con un sabor tan amargo, ¿no? Porque realmente no vemos que haya claridad en el proceso. Por eso vamos a seguir adelante, justamente como usted lo dice, lo que viene ahora es para mí como la candela del asunto, ¿no? Hay que responder esta pregunta: ¿quién ordenó, planificó y financió el asesinato de Fernando Villavicencio? Porque alguien o alguienes con mucho poder económico y político planificaron el asesinato de Fernando Villavicencio y un día decidieron acabar con su vida y pagaron para que esto suceda. Trajeron gente de diferentes países, por eso se ve una estructura transnacional en este crimen.
Y me da mucha pena, no solo pena, sino ya indignación, y lo llevaremos a instancias judiciales, el hecho de que hayan separado los procesos y que tenemos este proceso de los materiales en donde hay unas agrupaciones por poco y de microtráfico que son las que están siendo sancionadas, y hay una culpabilidad en estas personas, pero hay que entender que fueron asesinados los gatilleros, hay que entender todas las omisiones que hay en el caso. Ni siquiera se incluyó, aunque estaban dentro de la instrucción fiscal, ni siquiera se incluyó al Chino Honda dentro de esta primera investigación, ni a alias China, bueno, una serie de faltas que hay ahí. Nosotras desde nuestra labor como hijas y también desde la labor periodística que llevamos, hemos publicado una serie de reportajes y de investigaciones en las cuales en nuestro portal La Fuente Periodismo de Investigación hemos develado esta estructura de los autores materiales, que es la información que tenemos, porque del resto no tenemos acceso. Imagine que todavía está en indagación previa la investigación de los autores intelectuales. Eso no tiene sentido. Y no hemos tenido acceso tampoco a la investigación de los actos dolosos, ni de las infracciones que ha cometido la Policía Nacional, ni los funcionarios del Estado de diferentes ámbitos, del SNAI, del EQ 911, del CNE, todas estas personas que con sus actos o omisiones fueron parte de este trágico resultado, que es el asesinato de un candidato presidencial a 11 días de las elecciones. Y por supuesto, de un periodista y de nuestro padre. Son las 8:14 de la mañana, estamos conversando con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. Amanda, Priscila Jacome te saluda. En este caso hablamos ya de una condena, en este caso de personas que se les responsabiliza por el acto material y como lo mencionabas, ustedes también están en una investigación en ese sentido. Pero ¿qué pasa con los autores intelectuales? ¿Creen ustedes que van a poder dar con esos nombres? Sí, eso téngalo por seguro, así me tome la vida entera. Yo tengo un ejemplo de esto que es Joan Jara, la esposa de Víctor Jara, una mujer valiente que por más de 50 años luchó para llegar al final de las consecuencias. Y no me voy a cansar, no vamos a permitir que esto se quede en la impunidad, porque mi padre nos enseñó lo que es la valentía y la honestidad, y vamos a luchar por eso como si él estuviera aquí, porque realmente no hay otra opción. Si hubiese sido distinto, si otra persona hubiese sido asesinada, hubiésemos visto a Fernando Villavicencio ahí, hasta el final de las consecuencias, como lo vimos, por ejemplo, con el caso Gabela, que ahora, después de la muerte de Villavicencio, el caso Gabela ya prescribió y ahora no hay nadie a quien le importe. En la familia de la Patricia Ochoa, la familia Gabela, que ha quedado totalmente en la indefensión. Y ese crimen también fue generada esta narrativa absurda de que fue de delincuencia común. Por favor. O sea, ya se le hizo costumbre al Ecuador callar las voces valientes con este tipo de prácticas y luego dejarlos en la impunidad, pero no nos van a hacer eso a nosotros. Amanda, ¿y cuál es la postura frente a teorías en las que surgen durante el proceso que a veces suenan hasta descabelladas? Por ejemplo, lo de la delincuencia común, ¿a eso se refiere? También en la presencia de supuestamente 2 mujeres dentro del vehículo en el que iba su padre. Eso es cierto, eso es real, eso es parte del proceso. Y eso, sí, eran 2 chicas que estaban yendo a participar en el departamento de comunicación de la campaña. ¿Y ellas no salieron heridas? ¿Perdón? ¿Ellas salieron heridas? Una de ellas está herida, una de ellas salió herida, la otra no. Para mí es interesante cómo, esto tiene una relevancia, pero lo más importante es por qué no se hizo una reconstrucción de los hechos. Esa parte para mí es más importante que había 2 chicas en la camioneta. Entonces, el momento en el que no se hace una reconstrucción de los hechos, hay un montón de huecos. Y eso no es responsabilidad de las chicas. Eso no es responsabilidad de nadie más que de la Policía Nacional, de la Fiscalía, hacer una reconstrucción de los hechos. Es decir, que no hay una película clara en estas instancias. Sí, la verdad es que esto de las chicas salió al principio y está en los medios de comunicación. Yo entiendo que es difícil para la comunidad en general informarse de todo, pero en efecto, tanto nosotros como Periodismo de Investigación lo publicamos, pero también lo publicó Plan B, lo he visto en otros medios de comunicación desde el inicio del proceso. Pero también vi que había personas que se habían sorprendido recién con esta información. Y bueno, ahí sí como llegó tarde al chisme. Eso ya estaba desde el principio de los hechos revelado. Me parece, como nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de ellas,
Y también porque conocíamos a la persona con la que mi papi estuvo horas antes del asesinato. Entonces nos comunicamos con él porque era un amigo de mi papi, nos comunicamos y él nos contó y nos explicó cómo era. Luego pudimos hablar con una de estas chicas que nos dio su versión. Está publicada en nuestro portal periodismodeinvestigación.com y ahí entendimos también cómo son estas cosas, ¿no? Como vas a una reunión a ver si es que trabajas con este candidato presidencial en el aspecto de comunicación, si lo apoyas y luego pasa esto. Para mí, esta parte de las chicas no pasa de esa franja. Sin embargo, lo que me preocupa es que no se hizo una reconstrucción de los hechos. Eso me parece totalmente grave y que ahí es donde hay que apuntar también. Y luego empiezan a salir otras cosas que son... que asustan, ¿no? Primero, cómo hay esta contradicción en los testimonios de los policías que hacen el operativo para detener después tan rápido, inmediatamente, como que fueran eficientes. Después del asesinato les detienen de una, en menos de 2 horas están detenidos los sicarios y luego se les mueren en las cárceles. Entonces, esas son cosas que para nosotras huelen muy mal. También tuve la oportunidad de escuchar el testimonio del capitán Ceballos, que él era el jefe de seguridad de mi papi. Nosotros lo conocíamos, nunca habíamos realmente fraternizado ni nada. Yo también siempre he tenido una distancia con ese tipo de personas. Pero él dijo algo tremendo que me sacudió totalmente. 3 cosas. La una, que a él le tenían como loco, como si él fuera exagerado y que cada cosa que él necesito más seguridad, le archivaban el documento. Necesito más armas, le archivaban el documento. Necesito armas largas, le archivaban el documento. Que tenía que él escribirle directamente al capitán Zapata, al general Zapata para que le ayude, le dejaba en visto por WhatsApp. Todas esas cosas me preocupan. Luego él dice algo tremendo. El 9 de agosto, particularmente ese día, el general Samaniego y el general Salinas, ambos altos mandos de la Policía Nacional, piden vacaciones. Piden vacaciones estos 2 personajes y en la noche, ya después del asesinato, se los ve a los 2 personajes con uniforme tomándole fotografías al cadáver de mi padre. Se arma un escándalo, los mandan sacando y por eso nos enteramos además. Solo por eso nos enteramos que ellos estaban ahí y yo no sabía el detalle de las vacaciones, que me entero recién ahora que fueron las audiencias en Quito. Y la tercera, que esa me parece una cosa como un nivel de canallería ya infame. Al capitán Ceballos, el 10 de agosto, es decir, al día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio, mientras nosotros estábamos en el funeral de mi padre, le autorizan para ir a recoger las armas largas que había pedido. Esos elementos, o sea, ya rayan en el absurdo y rayan en la infamia contra esta familia, contra este país, contra la decencia, contra la democracia. Porque esto realmente fue un atentado en contra de la democracia. Y que la gente quiera dañar todo esto diciendo que fue un crimen común o despistando con que había 2 chicas adentro una serie de cosas que solamente sirven para la comidilla, pero que no nos permiten entrar en la profundidad de cómo vamos a llegar a los autores intelectuales si han separado los procesos. ¿Por qué la fiscalía separó los procesos? ¿Por qué el uno ya está en condena y el otro está en indagación previa? ¿Cómo es posible que hayan 2 casos del mismo crimen? Necesitamos esas respuestas, ¿no? Amanda, queremos agradecer su participación en este espacio informativo. Ha sido Amanda Villavicencio, la hija de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de la República, asesinado el pasado 9 de agosto en Quito. Seguramente hay mucha más información que irá saliendo a la luz y de seguro tendremos más espacios para poder conversar con los familiares del ex candidato presidencial. Son las 8 de la mañana y 22 minutos.